por medio de su palabra, te va a hablar por medio de los pastores, por medio de algún profeta, por medio de algún apóstol, o por medio de sueños, o si no, él mismo te va a hablar audiblemente, o por sueños. Pero ¿cómo tú vas a tener ese privilegio de que Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores te hable? ¿Sabes cuándo? Cuando estés en constante búsqueda de su presencia. ¿Qué nos dice la palabra? En 2 de Crónicas 7:14 nos dice: si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se apartasen de los malos caminos, dice el Señor, entonces yo le oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. La clave para que el Señor nos escuche, tenemos primeramente que acercarnos con un corazón arrepentido y humillado delante de su presencia. Una de las cosas que nos pide el Señor es humillación. ¿Qué significa humillación? Reverencia al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dos, ¿qué más nos pide? Oración. Tenemos que orar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo no sé cuánto tiempo oras. Yo no sé si oras en la madrugada, en la mañana, en el día, en la tarde, no sé. Pero eso solamente lo sabe el Señor Dios Todopoderoso. Pero Él te está pidiendo que tú humilles primeramente y después ores en su presencia. Y después te dice el Señor que busques su rostro. ¿Cómo vas a buscar el rostro del Señor? ¿Sabes cuándo buscas el rostro del Señor? Cuando estás tirado en el piso, en el suelo, en humillación, orando al Señor, estás buscando el rostro del Señor y el Señor te va a hablar ahí. Pero tienes que buscar su rostro, como en oración, una oración constante. Entonces vas a buscar y vas a encontrar el rostro del Señor. Y también lo dice el Señor, no solamente humillarte, no solamente orar, no solamente buscar su rostro, sino que te dice en este último pedido: y apártate de los malos caminos, y apártate de la presencia mundana, es lo que nos dice el Señor. Y apártate, porque ¿qué haces orando? ¿Qué haces tú alabando al Señor? ¿Qué haces tú humillándote? ¿Qué haces tú ayunando? ¿Qué haces tú vigilando cuando vas a participar en las cosas del mundo? Todo lo echas al agua. Todo lo echas al agua. Entonces dice el Señor, si tú nos está hablando a nosotros, si ustedes, si yo, nos humillamos, oramos, buscamos su rostro y nos apartamos de los malos amigos, de los malos caminos, entonces dice el Señor que nos va a dar tres cosas. Tres. Uno, dice el Señor que nos va a escuchar desde los cielos. Que nos va a escuchar desde los cielos. ¿Sabe qué significa que el Señor nos escuche? Millones y millones de personas oran todos los días y el Señor no los escucha. ¿Sabe por qué no los escucha? Porque no se han apartado de sus malos caminos. Porque están viviendo con el mundo y están entrando a las iglesias también a tratar de sorprender al Señor. Y eso el Señor, nadie le puede engañar. Nadie le puede engañar al Señor. Nadie le puede engañar al Señor. Y por eso que el Señor no escucha a todo lo que doblan rodillas. Porque si tú estás orando y tienes pecado, entonces el Señor no te va a escuchar. No te escucha, pero no te va a atender el Señor. Entonces dice el Señor, primero lo que lo va a hacer, lo va aquí, dice el Señor, que lo va a escuchar desde los cielos, lo va a oír desde los cielos. Y segundo,
Y segunda promesa del Señor dice, y va a perdonar nuestros pecados. Qué maravilla de Dios que Él nos escuche de tantos millones de personas, y también dice que Él va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. El Señor nos pide 4 cosas que nosotros damos y Él nos da 3. 1, las cosas que nos pide, humillarnos. 2, orar. 3, buscar su rostro. Y 4, apartarnos de los malos caminos. Y Él nos va a dar 3. Primero nos va a escuchar desde los cielos. Segundo, va a perdonar nuestros pecados. Y tercero, va a sanar nuestra tierra. ¿Qué significa sanar nuestra tierra? Significa darnos la prosperidad que nosotros le estamos pidiendo hace mucho tiempo. Señor, yo quiero que mi hijo se convierta. El Señor lo va a traer. Señor, yo quiero que mi suegra o mi suegro sane de este cáncer. Entonces el Señor lo va a sanar. Señor, necesito un buen trabajo. El Señor te va a dar un buen trabajo. Porque el Señor va a sanar tu tierra, va a sanar todo lo que tú pisas, lo va a bendecir. Pero primero tenemos que obedecer lo que el Señor nos dice, amados hermanos. Es por eso que muchas personas oran y oran y oran y escuchan y le piden por una otra cosa y una cosa, y el Señor no los atiende. Porque no están caminando en santidad. Porque no se están esforzando caminar en santidad. Por eso es que el Señor no los atiende, no los va a atender, hasta que ustedes reflexionen y digan, sí, Señor, tienes razón, a partir de ahora yo me pongo a la brecha y voy a caminar y esforzarme en santidad. Eso es lo que pide el Señor. Y es por eso que el Señor está hablando acá. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles obedecían la palabra de Dios hasta entregaron su propia vida y murieron. El 18 dice, lo que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Vamos a ver, ¿quiénes son burladores? Burladores no solamente son las personas que están en las calles, a los que no conocen a Cristo Jesús. También dentro de la iglesia hay burladores que se burlan del Señor cuantas veces le da la gana, pensando que al Señor le va a afectar que tú te burles del Señor, mintiéndole a cada vez que te dé la gana, pensando que a Dios le vas a quitar algo si tú le fallas. No, a Dios no le quita nada. Nosotros no necesitamos nada de Dios. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios a cada instante. A cada instante necesitamos de Dios. No debemos burlarnos de Dios. En muchas oportunidades y en muchos templos hay gente que se burla de Dios y no le dan la reverencia y el respeto que Dios se merece. Por eso que nosotros tenemos que respetar las decisiones de Dios y los compromisos que hagamos con Cristo Jesús. Si no respetamos los compromisos que hagamos con Cristo Jesús, porque en el momento de que uno de nosotros o uno del templo, cualquiera que ya es hijo de Dios, abre la boca y se compromete con algo, el Espíritu Santo ya escuchó. Ya escuchó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya le apuntó. Ya te comprometiste, ya sabe el Espíritu Santo que tú te has comprometido. Y tienes que cumplir. Por eso la palabra nos enseña, di sí, sí o no, no. Eso es lo que debemos hacer nosotros. No comprometernos en algo que no vamos a cumplir. Porque no le estás fallando al pastor, no le fallas al hombre, no le fallas al ser humano, le fallas directamente al Señor.
Jesucristo. Es mejor analizar nuestras palabras. Es mejor analizar nuestro conocimiento y el tiempo del orden que nosotros podamos desarrollar o podemos darle para poder decir algo a Dios. Si no, es mejor callar. Callar. Aquí está hablando Dios, está amonestaciones y exhortaciones, dice la palabra del Señor. Y yo me siento ahorita amonestado por el Señor, porque yo también le fallo a Dios. También le fallo. Como todos nosotros fallamos. Pero lo más importante cuando uno falla, tiene que reconocer sus errores y no cometerlo, no volverlo a cometer en ese mismo punto. Quizás vas a tener otros errores, pero ya no el mismo, porque de lo contrario seguirías burlándote del Señor y buscando cada vez excusas. Cuando tú te paras excusando delante de la presencia del Señor, el Señor va a buscar a personas que no le den excusas, porque el Señor quiere personas con un corazón limpio y dispuesto para adorar y alabar al Señor en todos los aspectos. Cuando muchas personas le ponen excusa y sobre excusa a Dios, Dios te va a sentar y va a poner a otro. Si hay pastores que dicen, no puedo ir, no puedo predicar, no puedo estar, muy bien, siéntate, voy a poner a otro pastor, o voy a poner a otro salmista, o voy a poner a otro predicador, o voy a poner a otro que me alabe de todo corazón, que tenga tiempo para mí. Amén. Y que no me dejes. Amén. El 19 dice: estos son los que causan divisiones. Escuchen, los sensuales que no tienen al Espíritu. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Sensuales no solamente se refiere a la mujer sexy, se refiere también al hombre, y se refiere a nuestros actos y a nuestros hechos. Se refiere también a esas cosas, porque hay muchas personas, mujeres, que van a los templos con ropa ceñida, mostrando su sensualidad, y ellos dicen, no, yo voy muy hermoso y muy hermosa, voy para Dios. ¿Tú crees que Dios va a estar de acuerdo que estés provocando a los hermanos de la iglesia? No. O el hombre va con un polo bien ceñido, bien apretadito, el polo que se le ve todos los glúteos y esas cosas, todo el pecho, y provocando también a las hermanas. Todas esas cosas el Señor está molestando, porque debemos nosotros ir a la iglesia primeramente con un corazón contrito y humillado, en buscar la presencia del Señor, para pedirle a Dios que nos ayude en todo, porque sabemos que aún todavía dicen algunas personas que solamente Dios mira el corazón. Sí, Dios mira el corazón, pero ¿a dónde vive Dios? ¿Dios en dónde vive? No vive en el corazón. ¿Y dónde está tu corazón? ¿No está en el cuerpo? Entonces el cuerpo se hace morada de Dios. ¿Y cómo pues Dios va a vivir? En una mujer o en un hombre que tienen ropa ceñida, que están caminando sensualmente por la calle, mostrándose para las personas y no para Dios. Si Dios ve el corazón, guarda tu corazón para Él y guarda todo. Cuerpo, alma, espíritu, guárdaselo para el Señor. Dice la palabra en el 20, dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Debemos orar en el Espíritu.
Debemos orar en el Espíritu, nos dice el Señor, porque Dios es Espíritu. Cuando nosotros estamos orando continuamente, el Espíritu Santo va a tomar el control de nuestra boca, va a tomar el control de nuestro espíritu, va a tomar el control de nuestra alma y de nuestro cuerpo, y va a ser el mismo Espíritu que se va a poner a orar y nos va a dar la palabra también para orar, o Él mismo va a tomar nuestra lengua y va a hablar en lenguas. Debemos orar en el Espíritu. Dios nos llama a orar en el Espíritu, pero ¿cómo vamos a buscar nosotros esa llenura del Espíritu cuando estamos en constantemente búsqueda, en la búsqueda de Dios? No es que tengo que hacer, tengo que trabajar, está bien, pero siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Tengo que cocinar, está bien, cocina, pero siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo para todo. Para Dios tiene que haber tiempo, porque Dios es el que nos da la vida. Dios es el que nos da la vida, y por eso tenemos que darle el tiempo que le pertenece a Dios. El tiempo no es de nosotros. Por eso Dios nos dice que debemos orar en el Espíritu. Gloria a Cristo, con mucha fe y en santidad. Nos llama el Señor a orar en santidad, dice el Señor, en santidad, edificando su santísimo nombre, orando por fe, pidiéndole al Señor y teniéndolo ya por atendido. Las peticiones que nosotros hagamos, tú tienes que recibirlas en ese momento que se lo pide. Gracias, Señor, por cumplir con mi petición. Pero la petición tiene que ser según el agrado de Dios, porque si tú le pides mal, el Señor no te va a dar. No te va a dar el Señor. Pero si tú le pides cosas que van a edificar primeramente tu vida espiritual, el Señor te lo va a dar. La edificación espiritual, Dios lo que quiere es eso, que nos edifiquemos espiritualmente, para que después venga la añadidura. Busca el reino de Dios en su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas, dice el Señor. Pero no dediquémonos a buscar primero las cosas materiales. O sea, la palabra nos dice, busca la cosa material primero y después lo espiritual va a ser añadido. Así nos dice la palabra. Es al revés. Busca el reino de Dios y su justicia. Busca el Espíritu Santo de Dios. Busca el Espíritu Santo de Dios. Busca la llenura del Espíritu Santo de Dios, y las demás cosas van a ser añadidas, dice la palabra del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, y gracias por las exhortaciones que nos da el Espíritu Santo el día de hoy. Y dice el 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservando el amor de Dios. Amén. Si no tenemos amor, nada somos. Somos como tímbalo que suena, como címbalo que suena. Si no tenemos amor, por más que prediquemos bonito, nada somos. Por más que oremos bonito y no tenemos amor, nada somos. Que tenemos el don de sanidad y no tenemos amor, nada somos. Que tenemos el don de canto y no tenemos amor, nada somos. Primero tenemos que buscar el amor. El amor Dios ya nos lo enseñó. En el momento que Dios entregó su vida en la cruz del Calvario, Él nos enseñó cómo se debe amar. Cómo se debe amar. Dios, por amor, entregó su vida a cada uno de nosotros, y nosotros también debemos entregar nuestra vida, no física, nuestro tiempo. Tenemos tiempo nosotros un domingo, estamos ahí tirados pata para arriba en la cama o pata para arriba en el mueble, y ese mismo día tienes un hermano que está enfermo, visítalo. Esa es la forma de morir. Dios no te dice que tú mueras físicamente como Él lo hizo, pero muere en tu paz. Tienes paz ese domingo, trabajaste toda la semana, trabajé de lunes a sábado, pero el domingo yo descanso porque es mi descanso. Pero Dios te manda a que visites.
o darle una charla a una hermana que se va a bautizar, o anda al penal, si tienes tiempo visita a la persona que conoce, o a un hermano, o a un familiar, a una amistad que está enfermo, o que necesita palabra, visítalo. Eso es lo que Dios quiere, y esa es la forma como debemos morir nosotros. Gloria a Cristo. Dice la palabra en el versículo 22. Estamos leyendo del versículo 1, ¿no?, de San Judas. Vamos al 22. Algunos que dudan, compénsalos. Algunos que dudan, compénsalos. Mire, hermano, el Señor nos manda a decirle la palabra y convencernos a las personas. Hay veces se molestan. Hay veces el hermano o la hermana se molestan cuando uno le está diciendo sobre la palabra, sobre Dios. Y eso el Señor dice, convénzanlo. Y tratamos de convencerlos, porque esa es la misión de un verdadero pastor. Un pastor tiene que dar la vida por sus ovejas. Y la forma como la doy es insistiendo, buscándolo, apersonando para buscar su presencia y convencerlos de que están equivocados. Y con eso yo no quiero decir que los pastores son perfectos. También se equivocan. Pero cuando viene un pastor a hablarte por medio de la palabra y para convencerte de que estás caminando mal, tienes que obedecer, porque es Dios quien está hablando. No mires al pastor ahí como hombre, míralo al Señor que te está llamando. Y hasta el final, Jesucristo no le interesaba las personas en cantidad. Cuando tenía que predicar en cantidad, Jesús predicaba en cantidad. Cuando tenía que ir en busca de uno, el Señor iba en busca de uno. Y lo tenemos. Cuando hizo el milagro de los panes y los peces, había 5.000 hombres aparte de mujeres y niños. Imagínate cuántas personas había en ese entonces. Y cuando fue a buscar al endemoniado Gadareno, a libertarlo de los demonios, solamente uno. El Señor no solamente está donde está la cantidad, donde hay uno. El Señor dice, busca. ¿A qué buscar? Para convencerlos que vuelvan nuevamente al camino. Porque si no lo hacemos nosotros, si no nos ayudamos entre nosotros mismos, ¿quién nos va a ayudar? Y esa es la forma como uno muestra su amor. Cómo mostramos nuestro amor unos a otros. Porque la palabra también dice, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Quiere decir eso, ya está condenado. Si no amamos a nuestro hermano, ya estamos condenados. Porque el Señor nos manda a amar a cada uno de los hermanos. Y debemos amarnos unos a otros. Dice en el 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Acá le explico, versículo 23, dice, a otros salvad. Nosotros tenemos que salvar a otros con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros debemos predicar la palabra para que sean salvos por medio del Espíritu Santo. La gloria no es para nosotros, la gloria es de Dios. Salvar. Y dice, arrebatándolo del fuego. ¿Arrebatándolo de dónde? De la condenación eterna. Nosotros cuando predicamos la palabra y alguien viene y se convierte, ya lo arrebatamos del fuego. Ya lo hemos arrebatado de la condenación eterna. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Vamos, prediquemos la palabra para salvarlo y arrebatarlo del fuego, arrebatarlo de la condenación eterna. Y dice, y de otros tener misericordia con temor. Y de muchas personas debemos tener misericordia. Hay muchos que rechazan la palabra del Señor, pero nosotros no somos nadie para juzgar.
tenemos que tener misericordia de ellos. Misericordia de ellos. Y dice, aborreciendo, mira lo que dice señora, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, aborreciendo aún su pecado contaminado. La ropa significa su pecado contaminado que está pegado a la carne, el pecado que está pegado a su carne. Debemos nosotros aborrecer el pecado, pero más a él no, más a la persona que está con ese pecado, a él no. Aborrecer el pecado es Satanás. Dios dice, ama al pecador, pero aborrece el pecado. El pecador, todos nosotros somos pecadores, pero Dios aborrece el pecado. Si nosotros cargamos pecado, si cargamos pecado y no vamos a la presencia de Dios a pedir permiso, a pedir perdón al Señor, entonces vamos a cargar ese pecado y el Señor va a aborrecer el pecado, y el pecado nos lleva a la condenación eterna, y por lo tanto el Señor se aparta de tu presencia. Gloria a Cristo Jesús. Entonces debemos salvar arrebatándolo del fuego, y de otros tener misericordia de la gente mala, la gente impía, la gente que no se quiere acercar a Dios, la gente que está en pecado. Nosotros debemos tener misericordia de ellos. No decirle, bueno, si no hace caso, no, más para allá. No. Con amor, con templanza, decirle, bueno, será en otra oportunidad que tú quieras recibir así. Vamos a orar por ti. Pero sí al pecado del impío, sí hay que aborrecer. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Esa es la llamada de atención para todos nosotros. Y yo soy el número 1 que recibió esta llamada de atención, porque Dios es bueno y Dios lo hace porque nos ama. Porque si no nos amara el Señor, no dejaría que nos perdiéramos. Es igual, nosotros tenemos un hijo y vemos que nuestro hijo camina por la calle y nosotros siempre lo aconsejamos. Hijo, cuidado, mira el mundo como está, lleno de corrupción, de eso, de todo. Entonces, y a veces nuestro hijo cae en pecado. Por ahí de repente se mete una borrachera y viene todo golpeado, todo. Entonces tú ahora si lo corriges. Y tú lo corriges porque lo amas, porque no quiere que le pase algo más grave. Que no, de repente un accidente, de repente por ahí lo mate el carro o algo, pero tú no quieres eso. Entonces lo aconsejas. Entonces, es igual, pero Dios nos aconseja con un infinito amor, porque Él quiere que no nos vayamos al fuego eterno, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar para agradecer al Señor por su palabra. Amén. Amén. Alabado Gloria a Dios. sea tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios bendito, por habernos exhortado el día de hoy. Gracias, Padre amado, por tus milagros. Gracias por tu palabra. Gracias por tu exhortación. Gracias por la llamada de atención que nos das. Porque eso, Señor, nos enseña a corregir nuestros errores, y sabemos que lo haces por amor, porque tú no quieres, Señor, que ni un alma se pierda, Padre. Ni un alma, Señor, se pierda, porque todos los que han sido sellados por el Espíritu Santo son considerados hijos tuyos, y es por eso, Señor, que estás al cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, Dios amado, por hablarnos fuerte, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios poderoso. Señor, limpia todo nuestro ser, limpia todos nuestros pecados, Señor. Toda aquella contaminación que hay en nuestro alrededor, sácalo de raíz, Señor. Espanta, Señor, destruye a toda aquella gente que contamina nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, desagradándote a ti, Señor, y alejándote de tu presencia. Por eso, Padre amado, te pedimos a ti en ayuda, porque nosotros no podemos hacerlo solos, porque nuestra lucha no es con carne ni con sangre, nuestra lucha es espiritual. Y cúbrenos, Señor, con tu Santo Espíritu. Toma el control de nuestra vida, de nuestra alma y nuestro espíritu, y seas tú, Señor, quien pelee nuestra batalla, mientras nosotros estamos avanzando a la perfección, Señor, de tu santidad.
para seguir trabajando en la obra por la cual nos has llamado, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por haber estado el día de hoy, porque estás, Señor, en cada uno de nosotros, exhortándonos y llamándonos, Padre amado, en reflexión para corregirnos, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendice a tu pueblo. Aquí hay gente, aquí está tu pueblo. Aquí hay gente decidida, Señor, a seguirte. Aquí hay gente decidida a seguir trabajando en la obra. Pero necesitamos la ayuda tuya, Señor. Toma el control de cada vida presente. Toma el control de cada espíritu presente en este momento. Toma el control de cada alma presente aquí en este momento. Y de los que no han venido y también son parte de esta iglesia, Señor, toma el control de su vida. También de las otras iglesias. También de nosotros, mis hermanos que están en todo el mundo. Los que están, Señor, en Europa, Padre amado. Los que están en Latinoamérica, Señor. Hombres y mujeres, niños también, Padre amado, toma el control de sus vidas para que te busquen, Señor, y puedan también alcanzar la victoria en la salvación eterna por tu sangre preciosa. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, reconocemos que tú eres nuestro Padre, reconocemos que tú moriste por nosotros en la cruz. ¿Quién, Señor, quién podrá alejarnos de ti? Nada, Señor, ni el dinero, nada, ni lo material, Señor, nada podrá alejarnos de ti, Señor, porque tu presencia nos llena de paz y gozo en nuestras vidas. Gracias, Jesucristo. Oh Señor, cumple con las peticiones de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a cada uno de nuestra familia. Aún todavía falta, Señor, seguramente en alguna familia, Señor, como también en la mía. Falta algunos que vengan a tu camino, Señor, para estar completo. Pero no solamente hasta mi segunda, sino hasta mi tercera y cuarta generación. Hasta la segunda, tercera y cuarta generación de mis hermanos. Su familia, Señor, también tráelo, porque eso es lo que a ti